En el suave resplandor de la noche, la habitación estaba bañado por una luz tenue que bailaban alrededor de las paredes como susurros de secretos. Isen pasó a través de el umbral de su habitación poco iluminada. Aire denso de anticipación y una casi carga eléctrica que acababa de tener. Regresó del bullicioso mercado donde había pasado el día navegando por él. Caleidoscopio de colores y sonidos que definió su hogar alienígena. Trinia el dejó caer su cartera en el suelo, el aburrido TH. Resonando en el silencio el tenue aroma de especias exóticas flotaba en el aire. Restos del día aferrándose a él como recuerdos a medida que se adentraba más en él. La habitación estaba llena de un suave zumbido. El espacio era una melodía que se agitaba. Algo dentro de él, un recordatorio de una realidad que se sentía casi. La mirada de otro mundo de Isen se desvió hacia él. Rincón de la habitación donde están las sombras. Parecía palpitar de vida allí. Estaba su doncella alienígena Celestia. Su presencia era impactante, una belleza etérea. Con una piel que brillaba como pulida plata bajo la suave luz. Ella era alta, casi escultural, con cabello largo y suelto, que caía en cascada por su espalda y olas de tonos iridiscentes que van desde profundos violeta a cerúleo con cada sutil movimiento sus grandes ojos expresivos. Las piscinas vibrantes de color esmeralda tenían una profundidad que parecía atraerlo, insinuando historias no contadas y emociones latentes. Debajo de la superficie esta noche Celestia estaba no adornada con sus ropas habituales. En lugar de eso, ella se quedó frente a él completamente desnuda, su cuerpo una visión sin filtros de elegancia, y encantó. Su postura era seguro pero invitando al ligero arco de su espalda, acentuando sus curvas en la forma en que hizo que el corazón de Isen se acelerara. Se sintió un calor involuntario aumenta dentro de él. Mezcla de confusión y una innegable tirón que amenazaba con consumirlo. Pensamientos, Isen, dijo ella con su voz suave, como la seda resonando suavemente en la tenue luz. He estado esperando por ti. Su aliento le picaba el peso de la mirada al marcharse. Momentáneamente, sin palabras, la habitación se sentía a la vez íntimo y abrumador, y él podía sentir su pulso acelerándose cada vez más. Batir, un recordatorio de la tensión que crepitaba en el aire. Celestia, Joel tartamudeó sin saber cómo responder. Su audacia hizo que su mente corriera tratando de descifrar la invitación que persistía en el aire entre ellos. ¿Por qué estás? ¿Por qué estoy yo parada aquí así? Ella interrumpió, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Quiero mostrarte lo que significa conectarse verdaderamente con otro. Siendo sus palabras colgadas en el aire. Un desafío y una invitación entrelazados. El conflicto interno de Isen surgió, luchando entre su curiosidad innata y las normas sociales arraigadas en él. Siempre le habían dicho que la intimidad era una postura compleja llena de reglas y límites, pero de pie ante Celestia, esas reglas parecían insignificantes. Eclipsado por un deseo abrumador para explorar lo desconocido, la tenue luz parpadeó y proyectó sombras juguetonas. Su cuerpo mientras se acercaba a Isen. Eché un vistazo a su delicada. Destaca la forma en que se separaron sus labios. Un poco como si estuviera a punto de divulgar secretos destinados solo para su corazón. Corrió mientras luchaba por encontrar su voz. Su mente un torbellino de pensamientos. Yo. No sé si esto es correcto, murmuró. Su mirada se desvió intentando. Reunió sus pensamientos, pero aún podía sentir. Su presencia lo fortaleció en una atracción gravitatoria que era a la vez atractivo y aterrador. No tiene tener razón o no, dijo suavemente. La voz es una bomba calmante contra su interior. La agitación puede ser simplemente lo que hacemos con ella.
El corazón de Isen se aceleró, atrapado en un tempestad de emoción que quería discutir con retirarse a la seguridad de su razonamiento. Pero la suavidad en su tono lo derritió. Resolvió que él estaba cautivado y atraído por ella. Mundo donde el placer y la conexión trascendió las barreras que había estado enseñado a defender. Unirse a mi Celestia instó. Su mano extendiéndose hacia él con los dedos, haciendo señas con una intimidad que envió. Un escalofrío le recorrió la espalda y dudó por un momento. Un momento de lucha con lo conflictivo. Emociones que se arremolinan dentro de él. El elur. El momento fue embriagador, pero las sombras de la duda se aferraban fuertemente a su mente. ¿Podría realmente abrazar esto? Como si, sintiendo su lucha interna, Celestia dio otro paso más cerca de su cuerpo, irradiando una calidez. Te lo prometo, Isen. Será una experiencia como ninguna otra. Deja ir tus miedos y abraza a él. En ese momento sus palabras resonaron profundamente en mi interior. Le susurraba a la parte de él que anhelaba la aventura que ansiaba romper, libre de las cadenas de la convención. Lentamente, casi inconscientemente, se movió hacia adelante, cerrando la distancia entre. El aire a su alrededor crepitaba con energía cargada de posibilidades mientras alcanzó su mano. En ese momento, todo se desvaneció en el mundo exterior. Las reglas y expectativas se desvanecieron. Olvidó. Lo único que quedó fueron los dos de ellos suspendidos en el tiempo, como los dedos entrelazados con la calidez de Celestia. Lo envolvió, encendiendo un fuego en su interior que nunca había sabido que existía. Una oleada de adrenalina corrió por su cuerpo y con ello vino una sensación de liberación. Las dudas comenzaron a disiparse y fueron reemplazadas por una emoción embriagadora. No, ella susurró. Una voz baja y sensual nos permite explorar qué yace bajo la superficie. Isen sintió su resolución flaqueó cuando ella lo jaló suavemente hacia la cama, la tela suave debajo sus cuerpos. El aire cayó denso con anticipación, cada respiración pesada con deseos tácitos que él observaba mientras ella se inclinó más cerca, su mirada penetrante. Feroces, sus labios a escasos centímetros de los suyos. Ese momento electrizante, todos los pensamientos se desvaneció, dejando solo el instinto crudo. La emoción de los unón conocidos entrelazados con la necesidad primordial que surgió en mi interior. Lo instó a avanzar mientras se inclinaba hacia. Sus labios se encontraron encendiendo una llama que incendiarían sus mundos, pero en él, en medio de la pasión, un sentimiento inquebrantable. La inquietud comenzó a infiltrarse en las sombras. La emoción fue que esto realmente fue una conexión. ¿Nació del deseo o hubo algo más oscuro acechando bajo la superficie de la invitación de Celestia con ese pensamiento? La calidez de su conexión comenzó a se siente como un arma de doble filo prometedor. Tanto el éxtasis como el caos en el corazón de Isen corrieron a medida que se adentraban más en él. Noches sin darse cuenta del torbellino de emociones y consecuencias que nos esperaban. Ellos, a medida que la noche se desarrollaba, los límites del placer y el dolor se difuminan, retorciéndose en un tapiz de emociones que dejarían sus huellas en ambos. Isen y Celestia, alterando para siempre él. A lo largo de sus vidas, poco hicieron. Sepa que la emoción de la exploración revelaría no solo las profundidades de sus deseos, pero también las sombras de lo desconocido que acechaba dentro de Celes. La verdadera naturaleza, el suave resplandor de la luces bioluminiscentes en Etans. Los cuartos proyectaban un tono de otro mundo sobre la escena, iluminando el espacio con un suave brillo se extendió cuando sus labios se encontraron con los. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo los dos suspendidos en un momento que se sentía a la vez eterno y fugaz. Sensación del cuerpo de Celestia contra el suyo. Envió olas de calor en cascada a través de
él encendiendo cada terminación nerviosa con un potente mezcla de euforia y miedo. Isen la atrajo hacia sus cuerpos, alineándose de una manera que se sintiera natural. Y su piel era fresca al tacto. Un marcado contraste con el calor que irradia. De él un recordatorio de lo desconocido. Que los rodeaba. El beso se profundizó. Una exploración de territorio inexplorado. A la vez emocionante y aterrador, como si estaban pisando un precipicio. No estaba segura de lo que yacía debajo de Celestia. Las manos se deslizaron por su espalda, arrastrándose por su columna vertebral con toques como plumas. Eso le hizo temblar, estaba fascinado por ello. La forma en que sus dedos bailaban sobre su piel. Encendiendo sensaciones que nunca había experimentado. Experimentado antes en ese momento él. El peso de sus dudas se levantó y fue reemplazado por un deseo embriagador que surgió a través de él, instándolo a perderse a sí mismo. En este nuevo mundo que ella le había abierto. Ella apartó ligeramente su esmeralda. Ojos buscando su reflejo, una mezcla de curiosidad y algo más profundo y entendimiento que trascendió las palabras. Isen respiró apenas con la voz. Por encima de un susurro: ¿estás listo para explorar? El desconocido asintió con la respiración. Enganchado en su garganta la gravedad de su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de la promesa de aventura y potencial. Peligro soy yo, respondió la determinación. En su voz, sorprendiéndole incluso a él. Celestia sonrió con una mirada de aprobación. Destellando en su rostro, ella se inclinó. Más cerca, sus labios rozando los de él. Mejilla antes de bajar hasta su cuello. Sentía escalofríos corriendo por su cuerpo. Entonces comencemos, murmuró. Aliento caliente contra su piel mientras sus labios. Continuó su descenso y Isen se sintió como aunque estuviera siendo arrastrado hacia un vórtice de sensación, cada toque desentrañándola. Tejido apretado de su inhibiciones, que nunca había imaginado que la intimidad podía sentirse tan eléctrica. Consumiendo con cada beso, cada caricia. El mundo que los rodeaba se desvaneció, dejando solo a los dos envueltos en su universo privado, sino como su. La pasión se profundizó y Isen no pudo evitarlo. La sensación de que algo acechaba. Justo debajo de la superficie, la conexión. Lo que sentía con Celestia era innegable todavía. Sintió una oscuridad enigmática que la acompañaba, era como si fuera su propia. La esencia guardaba secretos que bailaban justo fuera de alcance, susurrándole en pistas tentadoras que Celestia parecía dar. Siente su vacilación, sus movimientos. Volviéndose más deliberada, como si fuera guiándolo hacia un ritmo que resonaba. El pulso palpitante de su deseo. Créeme, dijo suavemente con sus labios. Rozando su oreja, encendiendo un fuego. En la boca del estómago, suelta tú. Los miedos se rinden al momento. Urgencia en su voz junto con la intensidad de su conexión lo hizo. Es difícil para él resistirse a la promesa. De placer surgió dentro de él, ahogándose. Las dudas persistentes que me arañaban. En los confines de su mente tomó una profunda respiración, conectándose con el momento. Permitiendo que el calor embriagador de su pasión para envolverlo, Isen comenzó a refleja sus movimientos, sus manos explorando los contornos de su cuerpo, trazándola. Líneas delicadas que definían cada una de sus. El tacto encendió una chispa de electricidad. Entre ellos, construyendo un crescendo de un deseo que se sentía a la vez estimulante y más aterrador cuanto más profundizaba. Esta nueva conexión, cuanto más se encontró cautivado por su belleza. Tanto por dentro como por fuera, Celestia respondió a su tacto con un suave suspiro, su cuerpo arqueándose hacia él como si fueran dos cuerpos celestes atraídos juntos por un fuerza invisible. Si ella susurró. Bósculo sensual, promesa que envió escalofríos por la columna vertebral. Estás empezando.
para entender pero como sus cuerpos. Entrelazado un destello de duda se encendió. Dentro de él se deslizó el pensamiento inquebrantable. De vuelta a su mente, ¿era esto realmente una exploración de la conexión o era él simplemente un peón en un juego que está mucho más allá de él? Entendiendo a Celestia, murmuró, retrocediendo un poco para mirarla. Ojos que eres por un momento ella. La expresión vaciló un destello de algo oscuro pasando a través de ella. Vibrante mirada esmeralda, pero se había ido. Un instante reemplazado por lo sensual. Confianza que lo había atraído hacia ella en el primer lugar. Yo soy lo que tú deseas, ella dijo en voz baja y atrayente, y yo soy todo lo que aún te queda por descubrir. Sobre ti sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargada de promesas e intrigas mientras se inclinó una vez más y Isen sintió una oleada de confusión y deseo se desploman sobre él, envolviéndolo en una marea emocional que lo dejaron sin aliento y volvieron a caer sobre la cama. La tela se suavizó contra su piel mientras Celestia comenzó a explorarlo, con una urgencia que reflejaba la suya propia. El calor entre ellos se intensificó, construyendo como una tormenta lista para estallar. Cada beso se convirtió en una declaración, una promesa del descubrimiento cuando se rindieron a el ritmo de sus cuerpos, cada movimiento un adentrarse más en lo desconocido, pero a medida que su conexión profundizó, las sombras de la duda se cernía cada vez más en la mente de Isen. No pude quitarme la sensación de que el baile era más que una simple atracción. Fue una convergencia de destinos, una fusión de dos mundos que habían permanecido separados durante demasiado tiempo. Con cada caricia, Isen sintió la promesa susurrada. Los límites de su realidad comienzan a desdibujarse. El mundo exterior se desvaneció. Insignificancia, y en ese momento allí era solo Celestia, hermosa, enigmática y absolutamente cautivador. Se entregó a la marea de emoción que arrasó a través de él, permitiéndose ser arrastrados por la corriente de sus deseo, pero incluso en los momentos de pasión, Isen no pudo evitar la inquietud que le provocó ese asentimiento. ¿Qué significaría esto para ambos? Les dije que pasaría cuando amaneciera. Se rompió y la realidad volvió a estrellarse como la noche avanzaba perdida en las profundidades de su conexión. Esas preguntas se desvanecieron en el fondo, eclipsado por el calor embriagador que los envolvía. Lo único que importaba era él. Aquí y ahora, dos seres entrelazados en un danza tan antigua como el tiempo mismo, explorando las profundidades ilimitadas de la pasión y conexión. Pero a medida que el amanecer comenzó a acercarse y se filtraron los primeros rayos de luz a través de la ventana, Isen supo que el viaje apenas había comenzado. El camino, el futuro, estaría plagado de desafíos, tentaciones y revelaciones que poner a prueba la esencia misma de su vínculo, y con cada latido del corazón sentía el tirón de el destino los acerca a una verdad. Eso cambiaría todo. La luz de la mañana se filtró suavemente a través de lo translúcido. Las paredes de los aposentos de Isen están fundidas. Delicados patrones en el suelo, como si la naturaleza misma estaba tratando de pintar su momento en permanencia. Celestia yacía a su lado, su expresión serena, iluminando los restos de la pasión. Habían compartido la noche anterior. La realidad de su conexión estaba en el aire. El aire es un hilo frágil tejido entre ellos, que palpitaba con calidez y incertidumbre. Isen se apoyó en un codo, estudiándola con una mezcla de admiración y confusión. Su piel brillaba débilmente, todavía tocado por el resplandor bioluminiscente de la habitación, y los restos de su abrazo caliente se aferraban al aire como un perfume persistente todavía bajo la superficie de este etéreo. La belleza es un enigma que ambos. Celestia lo fascinó y lo asustó.
dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro temeroso de perturbar lo frágil. Pedazo del momento que pasará ahora. Ella movió sus ojos esmeralda parpadeando, abierta para encontrar su mirada por un breve segundo. Una sombra de algo parecido al miedo cruzó. Sus rasgos fueron rápidamente enmascarados por él. Sonrisa segura que lo había cautivado. Desde el principio ahora exploramos lo que esta conexión significa para nosotros y para nuestros mundos. Sus palabras colgaban entre ellos, resonando con la gravedad de lo tácito. Verdades. Isen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No lo atrajo por miedo, sino por la emoción de lo desconocido, la aventura que tuvieron. Embarcado en sintió un eco monumental de Al, con la promesa del descubrimiento que se fue más allá de la mera conexión física. ¿Qué pasaría si nuestros mundos chocan de maneras que no podemos? Previó que preguntó un destello de duda, volviendo a colarse en su mente. ¿Qué pasaría si esto es solo un momento, una pasión fugaz que conducirá al caos? Celestia se sentó, sábanas deslizándose por sus hombros hasta revelar los contornos suaves de su piel. Todo viaje comienza con incertidumbre. Ella respondió con voz firme y tranquila. Pero es a través de esa incertidumbre que encontramos fuerza. Juntos podemos navegar lo que venga después. La determinación en su mirada lo tranquilizó, aun cuando la tensión subyacente dentro lo amenazó con alejarlo de la momento en que crearon el pensamiento de su relación floreciente. Está siendo casi un preludio del conflicto. Persistió en el fondo de su mente, pero lo empujó. Aparte, por ahora lo único que quería era explorar las profundidades de este vínculo que tenían forjado en el calor de la pasión. Está bien, dijo tomando una respiración profunda para tranquilízate, vamos a explorar con un sonrió. Celestia se inclinó hacia adelante, dedos rozando su mejilla, encendiendo la chispa de la conexión que los había reunido en el primer un lugar donde hay mucho que aprender el uno al otro. Quiero mostrarte mi mundo, la belleza y las complejidades que define mi existencia. Isen asintió sintiéndose. Una ola de emoción lo invadió. Quiero verlo todo, pero también quiero entenderte, quién eres más allá de lo. La expresión de Lord Celestia se suavizó, y ella se inclinó más cerca de sus labios, rozando el suyo en un suave beso. Eso decía mucho. No eres solo un para mí, Isen, eres un humano, un puente entre nuestros mundos, una oportunidad para comprensión donde antes no existía. Mientras ella hablaba, Isen sintió una oleada de esperanza. Estaban parados al borde del precipicio. Algo extraordinario, una oportunidad para derribar barreras que habían existido por mucho tiempo. Dividieron sus razas, pero debajo de eso la esperanza yacía. Un destello de ansiedad podría ser verdaderamente el catalizador del cambio que Celestia creyó que podía entonces dejarlo. Empieza con tu mundo, dijo su voz firme con convicción. Muéstrame dónde estás. Vienen de los ojos de Celestia, brillaban con emoción, una luz que reflejaba la amanece afuera. Muy bien, pero tú debes prepararte, mi casa es diferente. Cualquier cosa que hayas visto puede ser hermoso, pero también está lleno de desafíos que no puedes imaginar. El corazón de Isen se aceleró al pensar en entrando en su mundo. Estoy listo, él respondió con determinación, endureciéndose dentro de él como Celestia. Roce desde la cama se movió con una gracia que parecía a la vez extraña y cautivadora. Ella comenzó a reunir sus ropa de tela brillante que brillaba con los colores de las estrellas. Y Isen se encontró extasiado y ansioso para verla en su verdadera forma. Mientras yo prepárate, hay algo que necesitas. Entiende sobre mi gente, dijo ella. El tono cambia a uno de seriedad. Tienen una historia llena de conflictos, pero también hay belleza en nuestra cultura que espero que veas. A Isen asentir con la cabeza.
de anticipación corriendo a través de él.